Buenos días. Estamos puestos de pie, vamos delante de Dios en la oración. Divino Padre, apreciamos otro día de vida, Dios. Y queremos aprovechar este tiempo para estudiar tu palabra, aprender de ella y ponerla en obra en nuestras vidas. Sin usted, Señor, nada somos y nada podemos hacer. So pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta clase a oír, recibir y aplicar. En Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Esperando al Espíritu Santo. Se pueden sentar. Vivimos en un día, en tiempo, que el mundo espera que todo se haga rápido. No nos gusta esperar. Queremos todo lo más rápido, lo más seguro posible. Elogiamos al velocista más rápido, o sea, el ciclista más rápido, en las carreras de autos. Reverenciamos al nadador más rápido. Anhelamos los autos de carreras más rápidos, admiramos los aviones más rápido y exigimos el Wi-Fi más rápido. Y la lista sigue, no nos gusta esperar, queremos computadoras más rápidas, microondas, comida al instante. Esperar es difícil, para nosotros especialmente cuando está fuera de nuestro alcance, que no podemos controlar las circunstancias. Queremos poder ayudar a cambiar la situación y a veces no podemos. Y la gente por normalidad suele decir, ojalá hubiera algo que pudiera hacer para ayudar. Me siento tan impotente cuando las cosas están fuera de nuestro control o las cosas se tardan. Queremos sanar de un día a otro o queremos sanar de un momento a otro. Tomamos medicamento y ya en 30 minutos queremos andar bien. Y a veces se tarda. Sentimos que se está perdiendo el tiempo, oportunidades. Y a nosotros nos gusta poder controlar las cosas o al menos influir el resultado, que salga como queremos nosotros. Pero hay momentos en que se nos quita esa opción. Hay situaciones que van a pasar que están totalmente fuera de nuestro alcance y simplemente tenemos que esperar, aunque no somos buenos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos pide que esperemos? Cuando estamos orando. Y si tenemos un hijo enfermo, ¿cuántos quieren ver lo que Dios los sane y se levante? ¿Verdad? No queremos que siga despacito sanando, queremos pum, pum y vámonos. En Hechos capítulo 1 y el verso 4. Y estaba una hermanita sentada ahí y dice, ay, pastor. Dije, ¿qué pasó? Dice, ya va a hablar de esperar. Usted sabe que no me gusta esperar. Le dije, yo estoy leyendo la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia no te gustó? Pero dice Hechos 1:4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, los mandó a esperar. Y Israel tenía miles de años esperando que llegara el Mesías. Y ahora los manda a esperar días para que se cumpla la promesa del Padre. Acompáñenme a Lucas 24 y el verso 49. Y por lo menos en estas dos ocasiones, Dios repite la misma petición. Y le dice a los discípulos, Jesús está listo para ascender al cielo y desaparecer, y el Espíritu está para ser derramado. Y dice, he aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a hablar de nuestra fe, que debe de sostenernos, mantenernos, fortalecernos en esos tiempos sin respuestas, en esos tiempos que parece que Dios nos ignora. ¿Cuántos saben aquí que Dios nunca nos ignora? Okay. La verdad central de este estudio es que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. En el trabajo, a quienes se les da promociones, a veces no la merecen. Pero si usted es el dueño de su compañía y va a dar una promoción, usted busca a una persona que ha sido obediente, que ha sido fiel y que está trabajando. No se lo va a dar a alguien que llega a todas horas y es medio flojo y a veces está haciendo un trabajo y usted se lo pide en 30 minutos y se va a él y desaparece y luego regresa. Usted quiere a alguien que ha sido obediente, ¿no es cierto? Pues Dios hace lo mismo, y acuérdense lo que Dios dice: el que es fiel en lo poco, ¿qué hace Dios? Dios le va a dar más. No espere que Dios le dé más si no es fiel en lo que tiene. Las metas, o el versículo clave, si alguien hace el favor de leerlo, Hechos capítulo 5 y el verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ok. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Si andamos desobedeciendo a Dios, no debemos de esperar el Espíritu Santo. Ahora, eso es algo grave, porque sin el Espíritu Santo no podemos ser salvos. Estas son las tres cosas que quisieras que aprendiéramos de esta lección. Primero, que aprendamos a aceptar que es el deseo de Dios que todos los creyentes en Cristo sean llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo andemos llenos del Espíritu Santo. También que nosotros cultivemos un deseo de acercarnos más a Dios para estar más abiertos o disponibles al movimiento del Espíritu Santo. En otras palabras, si somos más obedientes a Dios, somos más fieles a Dios, el Espíritu va a tener más libertad para moverse en nosotros. Y por último, ser desafiados a apartar tiempo regularmente para buscar al Señor y pedirle que nos llene con el Espíritu Santo. Queremos ser gobernados por el Espíritu Santo. No deberemos de querer gobernarnos a nosotros mismos, sino queremos que Él nos gobierne. Para que Él nos gobierne, tenemos que nosotros entregar todos nuestros derechos a Él y nuestras voluntades a Él. En este estudio, esperando al Espíritu Santo, el primer punto, se les ordena. Esta no es opción. Se les ordena esperar. El segundo punto es adorar en lo que estamos esperando, adorar y esperar. Durante ese tiempo hay que alabar a Dios. Dios habita en medio de los que le alaban, de las alabanzas de su pueblo. Y por último, hay que obedecer para recibir. Dios les da el Espíritu Santo a los que obedecen. Ok, vamos al primer punto, se les ordena esperar. No es opción. Hay cosas que Dios puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Para Dios no ese es problema. El problema a veces está con nosotros. Que nosotros lo que queremos al estilo microondas y Dios quiere prepararlo al estilo de más antes, que la comida salía bien rica. Nos ordena a esperar. El poder del Espíritu Santo es una promesa de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios cumple la promesa? Ahora el problema sería, ¿para cuándo es esa promesa? Y yo les digo, es para hoy, para estos momentos. La promesa es para usted y para mí. La promesa de poder del Espíritu Santo. Vamos a leer, alguien abra su Biblia, Lucas capítulo 24, verso 44 al 49 y léalo. Jesucristo ya resucitó.
Se les está apareciendo a los discípulos y aquí está conversando con ellos. Alguien lea ese pasaje, por favor. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que les cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Porque Jesucristo enfatiza, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesús en la ley. El nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión, estaba escrito. Y Cristo lo cumplió. Si eso se cumplió, que no se puede cumplir todo lo que está escrito de los futuros días, de nuestros días. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesús en la ley. Este mensaje nos informa de la misión que es nuestra. La misión es que predicásemos. Cada uno de ustedes deben de estar predicando, no solo yo. Yo predicaré delante de todos ustedes. Pero ustedes deben de estar predicando a sus familias, amigos, compañeros de trabajo. La misión es que prediquemos. En Mateo 28 dice ir y hacer discípulos de todas las naciones. El mensaje es el mensaje de arrepentimiento, según el pasaje que acabamos de leer, y el perdón de pecados. En otras palabras, Dios quiere que queramos cambiar, que la gente necesita cambiar, arrepentirse de la vida que viven y querer otra vida. Y el único capacitado para darnos otra vida es Dios. Que el mensaje es que la gente al predicarles tal para que se arrepientan y que sepan que Dios perdona los pecados. Para eso vino Cristo, para perdonarnos. El medio para cumplir eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Por la promesa, el investimento de poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, somos nosotros podemos cumplir la misión de predicar y podemos cumplir el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Y nos dice aquí en el verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Él está hablando con los discípulos. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, usted es testigo del arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque si somos salvos, Dios nos ha perdonado. De eso que Dios ha hecho en nosotros, ahora quiere que nosotros hablemos con otra gente. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, si somos fiel en predicar. Y seremos investidos de poder desde lo alto. Quiere decir que sin el Espíritu Santo, sin el poder del cielo, nosotros somos incapacitados para cumplir con la misión a que Dios nos llama y predicar el mensaje que Él pide a nosotros. La promesa sigue vigente hoy en día. Esa promesa no fue para aquellas gentes. Eso de ser revestido con el poder del Espíritu Santo es para usted y para mí. Debemos estar pidiéndolo, debemos estar esperándolo, debemos estar buscándolo, debemos estar orando por ello, porque queremos ser testigos de Dios. No olvidar que la promesa de Dios no es el bautismo, es la persona del Espíritu Santo, porque es la persona del Espíritu Santo en usted, es la persona del Espíritu Santo en mí, que me da a mí la facilidad de hablar de Él. Me da a mí el poder para ser su testigo.
Sin Él yo soy incapacitado. No es decir que no puedo hablar bonito y todo eso, pero no va a ser lo mismo porque Dios respalda su palabra y hay que ser fiel a ella. Ahora vamos, el poder del Espíritu Santo es una necesidad que usted y que yo tenemos. Alguien léame Hechos, capítulo 1, verso 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en sus solas potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, qué interesante que los discípulos, Jesús les está mandando a que esperen el bautismo con el Espíritu Santo. Y ellos, la preocupación de ellos, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ellos están enfocándose en la restauración del reino, que quieren que Cristo venga a reinar. En pocas palabras, ellos quieren quedar libres de Roma y quieren estar bajo el reino de Cristo. Y era una promesa de Dios. Dios le hizo promesa a David que de uno de sus descendientes iba a ascender al trono, iba a ser un trono eterno, y ese era Cristo Jesús. Pero ellos están pensando en eso, y este pensamiento en el reino de Israel brincó todo lo que Cristo tenía que hacer antes, y ignoraron. Acuérdense que ellos estaban esperando el Mesías, pero para ellos el Mesías iba a ser el rey. Y miren los errores que cometieron. ¿Cómo se portaron los discípulos en el aposento alto cuando celebraron la Santa Cena? ¿Se acuerdan? Cuando estaba Jesús repartiendo el pan y el vino y estaba hablando de eso. Cuando estaban celebrando la Santa Cena, ¿qué pasó durante esa celebración? Estaban esperando el reino y están peleando por posiciones. ¿Y qué no hicieron que debería alguien haber hecho en el aposento alto? Lavar los pies. Lavar los pies. Y no vengan porque no tengo agua. Pero ni uno de los discípulos se levantaron a lavar los pies. ¿Quién merecía que le lavaran los pies en el aposento alto? Y nadie lo hizo, porque se consideraron tan indignos que eso era limitado a los peores. Yo no soy el peor. Y el que estaba sobre todos, nadie se levantó a lavarlo, porque tenían una idea del reino de Dios y perdieron todo lo demás que Dios estaba haciendo. Que Dios nos ayude, que no nos agarremos de una doctrina y la construyamos y ignoramos otras. Y cometemos el mismo error de ellos. Si es el mismo Espíritu que quiere estar en todos, el mismo Salvador, la misma sangre, el mismo cuerpo, no hay lugar para sentirnos superiores a otros. Esto de lavar el pie, Cristo dice: yo no vine a ser servido, vine a servir. Y dice: el primero en el reino de Dios va a ser ¿quién? El primero en el reino de Dios va a ser ¿quién? Escuchen, ¿qué dijeron? ¿El que qué? Sirva. Ah, y el que no sirve, no sirve. Pero ve, el primero en el reino de Dios es el que anda atendiendo las necesidades de otros.
no el que está siendo atendido en nuestros días. Todos queremos que otros nos atiendan, nosotros no queremos preocuparnos. ¿Y Cristo qué hizo? Él fue el que se puso a lavar los pies, y Él era el que merecía que le lavaran los pies. Están aquí, los manda a ellos y les dice: ustedes no se preocupen por eso, eso es Dios, decisión de Dios. Ustedes tienen por qué preocuparse, dice ustedes, pero dice ustedes recibirán poder. ¿Para qué? ¿Cuándo? Cuando se iba Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo se iba, Jesús. Cuando Él se iba. No. Fue despuesito de que se fue. 10 días después de que se fue. ¿Cuál fue la pregunta, pastor? Y perdón. La pregunta es: ¿cuándo reciben el poder? ¿Cuándo recibe el poder del Espíritu Santo? Ajá. Lo acabamos de leer. En el verso 8. Ustedes no están prestando atención. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. En otras palabras, no tienen poder sin la presencia del Espíritu Santo. Ahora, muchos de nosotros nos enfocamos en el poder, pero el poder viene a nosotros por medio de una persona, el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que cultivar esa relación con Él para tener el poder de Él. Si el Espíritu no está, no hay poder. ¿Entendamos? Tenemos que andar bien con el Espíritu Santo. Dice: pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, reciben poder. Sin el Espíritu Santo no tenemos poder. Y luego dice: reciben el poder y me seréis, ¿qué? Testigos. No dice van a hacerlo. El momento que venga, ustedes ya son testigos. ¿Testigos dónde? En Jerusalén, Judea. Ok. Si estamos aquí en Houston, dígalo como si estuviera aquí en Houston. En Houston, en el condado de Harris, en el estado de Texas, en los Estados Unidos y el mundo entero. ¿Sí me entienden? Ok, recibimos este poder para ser testigos y para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Sin eso, no vamos a hacerlo adecuadamente. La prioridad aquí es que seamos testigos, no que recibamos poder. Que recibamos el poder, pero que seamos testigos, porque si recibimos poder y no lo somos, ¿para qué servimos? ¿Para qué sirve el poder en nosotros? Para que seamos testigos. Y si no lo somos, estamos negándole al Espíritu Santo. Y si le negamos a Él, somos desobedientes. Y Jesús dice: al que es obediente yo le doy el Espíritu Santo. Ok, vamos a ir a adorar y esperar. En Lucas capítulo 24, si alguien me hace el favor de leerlo, por favor, versos 50 al 53. Lucas capítulo 24. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ok, eso los mandó a esperar la promesa del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero qué interesante que es lo que hacen los discípulos. Ahora, cuando Cristo fue arrebatado de ellos, fue crucificado, fue sepultado, ¿cómo andaban los discípulos? Andaban tristes. Ahora, ¿qué los convenció que Jesús era digno de adoración? Bueno, ya habían recibido el Espíritu, sí, según Juan capítulo 20, pero de repente vieron en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, que era deidad, era digno de ser adorado. Antes lo miraron como desapareció el hombre que estábamos esperando que fuera el Mesías. Y cuando fue arrebatado de ellos,
Se acabaron todos los planes. Ahora están adorando. Hay gran gozo. Están alabando, están bendiciendo a Dios. Hay un cambio de mentalidad hacia quién es Jesús. Y debe de haber en nosotros. Ahora Jesús desaparece de ellos y ellos siguen adorando. Antes, cuando fue arrebatado, se acabó la alabanza, se acabó la adoración, se acabó el pleito por lugares. Ahora están adorándolo y andan gozosos y están bendiciendo, alabando y bendiciendo a Dios. Esta es prueba de las dudas de que desaparecieron cuando Cristo murió. Ahora, como ya resucitó y lo vieron en el cuerpo glorificado, de repente ¿cómo sería? El luto o el dolor se convierte en alabanza, se convierte en gozo, ya no hay tristeza. Y regresaron alabando y adorando a Dios, convencidos de que Él era el Mesías. Ahora regresan a esperar. Alguien lea Hechos capítulo 1, verso 9 al 14. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Qué harían ustedes si de repente aparecen 2 varones vestidos de blanco? Y que los varones que aparecen son más simpáticos que los varones que están. No dice nada de simpático aquí. Pero aparecen 2 varones vestidos de blanco y aparecen aquí. ¿Y qué si nos dice a nosotros que nos quedemos aquí, esperemos? No nos dice cuánto tiempo. Nos dice que esperemos. ¿Cuánto lo hiciéramos? Ahora, si yo les digo que esperen. Y acuérdense, el que les dijo que esperen acaba de desaparecer. Y ahora aparecen 2 varones vestidos de blanco. Estaban llenos de fe, de eso no cabe duda, porque alabaron, adoraron y regresaron con gozo. Pero regresaron con gozo porque en el pasaje que acabamos de leer, Lucas no nos había contado de los 2 varones, ahora está contándonos de los 2 varones. Y los 2 varones que se les aparece vestido de blanco, le dicen a ellos, porque estáis mirando al cielo. Estaban. ¿Y qué iban a estar ahí? ¿Se iban a quedar todos viendo al cielo? Y estos ángeles aparecen ahí. Le dicen, ¿y ustedes qué están viendo al cielo? ¿Qué les dijeron? En pocas palabras, ¿qué les dijo Jesús? Que fueran a Jerusalén y esperaran. No, y no están haciendo caso. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, pero ya que les había dicho en el verso 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón del Celote y Judas, hermano de Jacobo, pero no Judas Iscariote. ¿Por qué? Vamos a leer de él un poquito más, porque él se colgó, él se mató, él fue el que traicionó. Ok. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora lea conmigo Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos capítulo 1, verso 3. Este es en adición a lo que tengo acá. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días se les apareció? 40 días. ¿Y dónde han escuchado de 40? El número 40. ¿En qué otras ocasiones han escuchado 40? Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. Pero son años. Sí, 40 años. Aquí son 40 días, pero menciono el día 40. Digo, no el día, el número 40. ¿Cuántas veces oyen ustedes de 40? 40 años. 40 años Moisés. 40 días de ayuno de Jesús. 40 días de ayuno de Moisés.
Su 40 se repite. Del día Pascuas hasta que Cristo desapareció fueron por 40 días. Y según la Biblia, 40 años representa una generación. La generación que anduvo en el desierto por 40 años murieron y no entraron a la tierra prometida por desobediencia. Entraron los hijos. También 40 es con referencia a tiempo de prueba, aprobación o juicio. Ahora, el día Pentecostés, la palabra Pentecostés habla del día 50. El día de la fiesta de Pascuas a la fiesta Pentecostés son 50 días entre medio. Jesús apareció por 40 días. Quiere decir que ellos tuvieron que esperar 10 días para el día Pentecostés. Están en el aposento. Nunca lo que Cristo les prometió nunca había acontecido antes. No sabían qué esperaban, solo que esperaban al Espíritu Santo, iban a ser revestidos de poder y iban a ser testigos. Tenían que esperar 10 días. Aquí no había un milagro de microondas. 10 días. ¿Cuántos han estado luchando con un enfermo por 10 días? Se agota uno, ¿no? Pero los discípulos no se debilitaron. En 10 días siguieron constante y durante ese tiempo estuvieron trabajando. Ahora lo interesante es quiénes estaban presentes en el aposento alto. Porque en el aposento alto anteriormente estaban peleando por posiciones. Uno quería estar a la izquierda de Jesús, el otro a la derecha. Cuando llegara el reino, nadie lavó los pies. Aquí hay una diferencia. Dice que todos estaban perseverando. Porque dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Ahora, en el templo de Jerusalén, en la muralla del lamento, que es lo único que queda de los tiempos antiguos, de los tiempos de Jesús, en ese hay la parte de la muralla que está más cerca al templo está reservado para varones. La muralla que está más distanciada del templo es reservado para mujeres. Las mujeres no se pueden acercar tanto. El hombre está más cerca. Aquí hay hombres y mujeres juntos en un cuarto y están esperando lo mismo y están unánimes. ¿Qué cambió de antes al presente? Que ya la mujer no era menospreciada. Y hoy en día, hermanos, ¿cómo me cae mal? Que me inviten a predicar en una iglesia y las mujeres están a la izquierda y los varones están a la derecha, porque los varones merecen estar a la derecha de Cristo y las mujeres solo a la izquierda. ¿Cómo hacen? Y no se pueden sentar juntos. Oye, si las parejas se acuestan juntos, sí, pero en la iglesia tiene que estar separado. ¿Qué es eso? Como si Dios no estuviera con ellos en casa. Pero esa es la inmadurez. Aquí están en el aposento alto y están todos mezclados y están todos alabando y adorando. El cambio que Cristo murió por todos, mujeres y hombres. ¿Para qué hacer distinción? La mujer tendrá limitaciones, pero es la ayuda idónea, no idiota. Escuchen bien. Yo no dije idiota, es idónea, dice la Biblia. Si Cristo murió, derramó sangre, su cuerpo fue quebrantado por los dos estamos igual de perdidos. Pero ahora los dos es la misma salvación, no hay una salvación más grande para el hombre y menor para la mujer. Tanto mujer como hombre, la misma salvación, ¿me entienden? Y el Espíritu va a venir vino sobre los 120 que estaban allí, que lo vamos a leer un poco más adelante. Ok, obedecer y recibir. Hechos capítulo 1, verso 15 al 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló
antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, es el salario de su iniquidad. Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Siga. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ok, vamos a detenernos ahí un ratito, porque Pedro está haciendo referencia a profecías en los libros de Salmos. Alguien abra su Biblia al Salmo 69, verso 25. Y otra persona al Salmo 109, verso 8. 69 y el verso 25. Amén. Sea su palacio asolado, en su tienda no haya morador. Ok, esto es con referencia al terreno que compró Judas con el dinero de traición, y ahí murió, y dice que iba a quedar asolado, y las tiendas no, iba a haber morador. En pocas palabras, nadie iba a comprar esa tierra, porque fue considerado campo de sangre, y se cumplió esa profecía. Y Pedro, de repente, por el Espíritu Santo, se acuerda de Judas, de que el salmista dijo esto, en el Salmo 109, verso 8. Sean sus días pocos, tome otro justicia. Ok, so el puesto que tenía Judas, está diciendo Pedro que otro lo tome. So, en medio de esta esperanza de la venida del Espíritu Santo con poder para ser testigos, hace falta un discípulo, un apóstol, y dice la profecía: tome otro su oficio. So, Pedro, asumiendo el liderazgo, está mencionando que la Biblia pide que alguien tome el lugar de Judas. Algún día yo no estaré, eso alguien tome mi oficio también, pero en este caso, esta profecía es con referencia a Judas, que alguien lo reemplazca. Ahora, hay discusiones que Pablo era el que iba a tomar el lugar de Judas, porque Pablo, Jesucristo lo interrumpió en camino a Damasco y lo constituyó apóstol. Dice que nació fuera de tiempo. Muchos creen que él es el 12º apóstol. Pero total, aquí leyendo el verso 21 en adelante, Pedro dice: hay que llenar el oficio, y el Espíritu Santo no les prohíbe, Dios no los corrige ni nada. Yo voy a asumir que Dios lo permite, que alguien tome el oficio de Judas, en lo que ellos están esperando. Y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Ahora, suertes era una costumbre desde de Antiguo Testamento y se practica en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Pero el tirar suertes se usaba porque en las suertes le caía a la persona que querían, y ni uno de ellos lo escogía. Y ellos creían que Dios usaba las suertes para escoger a la persona que él prefería. Y en este caso escogieron a Matías, porque la suerte cayó sobre Matías.
y que Dios usó eso. Eso es una votación imparcial. Ahora, por ejemplo, si toda la congregación aquí tuviera que votar si me aprueban, ¿verdad? Entonces hay sentimientos, porque en muchos casos a veces no votamos por alguien que es de Dios, votamos con alguien que nos gusta, ¿verdad? Y a veces hay gente inteligente, yo sé que van a votar, pero las suertes eliminan eso. Lo que, según lo que veo aquí, vamos a decir, cuando andaba buscando iglesia antes de venir aquí, mandaban 3 candidatos los mejores, y yo siempre era el segundo de los mejores. El primero era el mejor, y luego había el tercero que era bueno, pero no era tan bueno. Y a mí siempre me ponían segundo, y en todas las iglesias escogían al primero. Aquí fue la única iglesia que me escogieron, y para el arrepentimiento de ustedes, pero Dios me puso porque me merecen. Ah. Perdón, los dios. Ok. ¿Cuánta gente estaban en el aposento alto esperando la promesa? 120. Como 120. Mujeres y hombres sacerdotes. Y nadie se consideraba superior. Incidentalmente fue Pedro el que se puso de pie. Y Dios apartó a Pedro para ser el que iba a apacentar las ovejas. Pedro aquí, el impulsivo, de repente hay un cambio en Pedro y está asumiendo. Y todos los demás no pelean. Lo aceptan y le obedecen. Pero hermanos, hubo como 500 que vieron a Jesús ascender al cielo. De 500 solo quedaron 120 en el aposento. Que nosotros seamos de los 120 y no de los 500 que nos cansamos. Porque en 1 Corintios capítulo 15, el verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A Jesucristo no se le aparecía a grupitos, se le apareció a muchos y a todos les dijo que esperaran en Jerusalén. Pero cuando llegó el día Pentecostés solo había como 120. Y eso es una tristeza. Por 10 días fueron obedientes. Y el versículo clave dice que a los que obedecen, yo les daré el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos estar obedeciendo en lo que Dios pide generalmente para todos. Que ser testigos, ser luz, ser sal, hacer discípulos. Eso es para todos, no solamente para mí. Para mí es prepararlos a ustedes para que vayan más preparados y hagan discípulos. Vamos a recibir, porque ahora van a recibir Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Y cuándo llegó el día de Pentecostés? 50 días. Y incidentalmente, Pentecostés quiere decir día 50, pero también era la celebración de la cosecha, de las primicias, de que Dios daba cosecha para el pueblo. Estaban todos unánimes y estaban juntos. Y de repente vino del cielo, y vean las señales. Señal número 1, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, no está hablando que el viento soplaba los pelos, no hay mucho pelo aquí, pero en las mujeres aquí. En otra parte, no, dice como viento. No, como si se oía, como si había un viento recio. Y luego esa señal 1, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Como de fuego no quiere decir que era fuego si no se quemara el pelo. Pero no, porque Dios, la zarza que ardía y no se consumía, el fuego nunca ardió, nunca quemó la zarza. Pero aquí aparecieron lenguas sobre todos los 120, como de fuego. Y luego esa es la segunda señal, asentándose sobre cada uno de ellos.
No sobre los varones o sobre los apóstoles nada más, ignorando a los demás, o sobre los varones ignorando a las mujeres, no, sobre los 120 que estaban allí, incluyendo la mamá de Jesús. Dios no hizo excepción. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere lo mismo para todos. No hay aquí que uno es mejor que otro, nada de eso. Dios quiere lo mismo para usted y para mí. No necesariamente quiere decir que van a ser pastores, pero que van a ser luz, van a ser sal, van a ser testigos, etc. Y fueron todos llenos, esa es la segunda señal. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La tercera señal es hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Ahora entienda lo que está diciendo. Ninguno de nosotros, de que yo sepa, ahí me corrigen si me equivoco, ha venido una fuerza sobre ustedes que lo ha forzado a hablar sin su control. Ustedes han hablado, quizás pierden control de sus emociones, pero nunca ha venido algo sobre ustedes que lo controla su lengua. Pero es lo que pasó aquí, porque dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora entienda bien lo que significa. Si era el Espíritu Santo que estaba hablando por medio de ellos, ¿qué tuvieron que hacer ellos para que esto ocurriera? Recibió el Espíritu Santo y era el Espíritu que hablaba. Sí, era el Espíritu que hablaba, pero No era su... vamos a decir que usted de repente empieza a hablar en lenguas. El Espíritu. ¿Qué pasó con usted? Se llenó del Fue Espíritu. lleno del Espíritu. Sí, fue lleno del Espíritu, pero lo que quiere decir que usted no controló. No controló. Correcto. Porque estaban hablando lenguas, idiomas. Y usted no conoce otros idiomas. ¿De dónde vinieron? Del Espíritu Santo, no usted. Él toma control y los 120 le dieron todo derecho, no pelearon contra el Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo usted tiene que estar vacío de usted. De repente es lo que el Espíritu quiere. Y según Él quiere, Él va a usarnos. Y dice Santiago que esta lengua es chiquita, pero que tantos males. ¿Me entiende? Y aquí de repente, y más adelante dice que estaban alabando a Dios. La gente de otros países oían sus idiomas. Y dice, oye, estos son galileos. O podían decir, estos son mexicanos. ¿Cómo están hablando francés? O cómo están hablando alemán. O ruso, o chino. Y oiga, están hablando en mi idioma. Y están alabando a Dios. Ya no era ellos hablar. Y según hay como 7,000 idiomas en el mundo. ¿Y quién los inventó? Dios los inventó. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Que Dios trajo una confusión de lenguas y todo el mundo se fue apartando según el idioma que conocía y de ahí nacieron todas las naciones. Ahora, si el Espíritu Santo fue el que inventó los idiomas, ¿acaso no puede causar que nosotros hablemos en otro idioma? Pero tenemos que entender esto. Ellos tenían que vaciarse de sí mismos. Ahora, de las tres señales, ¿cuáles continuaron? ¿Cuáles se repiten? ¿Cuáles se terminaron? El viento recio que soplaba, lenguas repartidas como de fuego, hablando en lenguas. ¿Cuál de las tres continúa? Hablando en lenguas. En el capítulo 10 en la casa de Cornelio, en el capítulo 19 con los 17 discípulos de Juan el Bautista. O sea, se vuelve a repetir eso. Ahora, para terminar, abran sus Biblias a Lucas, todos conmigo, por favor. Lucas capítulo 12, verso 11 y 12. Lucas capítulo 12, verso 11 y 12. Ok. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no dice, si en caso que los trajeren a sinagogas, magistrados y autoridades, dice no. ¿Cuándo? Quiere decir que va a haber persecución.
no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. No dice, no os preocupéis qué les van a hacer. No dice eso. No se preocupen por lo que van a decir. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, debemos de defendernos. Y dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ahora, si el Espíritu Santo pudo controlar a 120 hablando otros idiomas, ¿acaso no puede poner palabras en nuestra lengua para hablar en defensa nuestra? Claro que sí. Pero no dice que Dios nos va a librar de encarcelamiento, castigo, nada de eso. Nos dice que vamos a hablar para Él. Pero para que eso pase, tenemos que hacernos a un lado y dejar que el Espíritu controle. Si usted quiere estar lleno, si yo quiero llenar esto de té, tengo que vaciarlo, es lo que está lleno. Usted también, de nosotros, y dejar que el Espíritu nos llene. Entonces no hay nada imposible para nosotros. Vamos puestos de pie. Divino y eterno Padre Celestial, apreciamos, Señor, este tiempo que hemos pasado en tu palabra. Y pido que tu Espíritu Santo nos ayude a redarguirlo, a repasarlo en nuestra mente, Señor, y ayúdanos a captar, y lo que captamos, ayúdanos a aplicar a nuestra vida. No queremos ser solo oidores, queremos ser hacedores. Nuevamente, gracias por tu palabra, por este estudio. Bendícelo a nosotros y bendice la ofrenda que vamos a dar para la escuela dominical. En Cristo Jesús, y al pueblo de Dios dice, amén.